¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de un velo de novia? ¿Qué pasaría si en el momento más sagrado de una boda, cuando dos personas prometen amarse para siempre, se revelara una verdad tan impactante que dejara a todos los presentes sin aliento? ¿Y si te dijera que en el altar, donde se supone que el amor y la honestidad son los pilares fundamentales, puede esconderse la mentira más grande de todas? Imagina estar presente en una ceremonia, rodeado de familiares y amigos, todos vestidos con sus mejores galas, sonriendo y compartiendo la felicidad de los novios. El ambiente es perfecto. Las flores adornan cada rincón, la música suave llena el aire, y la emoción se palpa en cada suspiro. Pero entonces, algo inesperado ocurre. El sacerdote, con una expresión que cambia de alegría a confusión, pide a la novia que se quite el velo antes de continuar con la ceremonia. Lo que nadie esperaba es que ese simple acto revelaría algo tan impactante que cambiaría el curso de todas las vidas presentes, un secreto tan profundo que había permanecido oculto por años, esperando el momento preciso para salir a la luz. Esta es la historia de Camila y Alejandro, dos personas aparentemente enamoradas que decidieron unir sus vidas en matrimonio. Nadie imaginaba que detrás de ese amor que parecía tan puro y sincero, se escondía una verdad oscura, un pasado turbio y una serie de mentiras que estaban a punto de ser desenmascaradas. Y si te dijera que a veces, las personas más cercanas a nosotros son quienes guardan los secretos más peligrosos, ¿lo creerías? Prepárate para conocer una historia que te hará cuestionar todo lo que sabías sobre el amor, la confianza y los secretos familiares. Una historia que te demostrará que las apariencias engañan y que, en ocasiones, la verdad puede ser mucho más perturbadora de lo que jamás hubieras imaginado. Al final de este relato, entenderás por qué algunos secretos deberían permanecer ocultos y cómo un simple gesto, como levantar un velo, puede desencadenar una avalancha de revelaciones que cambian vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras, igual que a todos los presentes en aquella boda que pasó de ser un cuento de hadas a convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. Camila Vázquez siempre soñó con el día de su boda. Desde pequeña, imaginaba cada detalle: el vestido blanco, las flores perfectamente distribuidas, la música que acompañaría su entrada triunfal al altar, y sobre todo, la mirada de amor en los ojos del hombre que la esperaría al final del pasillo. Ahora, a sus 28 años, ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. Alejandro Montero había entrado en su vida como un torbellino 2 años atrás, apuesto, carismático y con una sonrisa que podía derretir cualquier corazón. No tardó en conquistar a Camila. Su relación avanzó con la velocidad de un rayo. Citas románticas, viajes improvisados, declaraciones de amor bajo las estrellas y finalmente una propuesta de matrimonio en París, con la Torre Eiffel como testigo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Elena, la mejor amiga de Camila desde la infancia, fue la primera en notar algo extraño. No podía explicarlo con palabras, pero había algo en Alejandro que no terminaba de convencerla. Quizás era la forma en que evitaba hablar de su pasado, o cómo cambiaba de tema cuando se mencionaba a su familia. Pequeños detalles que para el ojo inexperto pasarían desapercibidos, pero que para Elena, quien conocía a Camila mejor que nadie, eran señales de alarma. «Camila, ¿estás segura de que conoces bien a Alejandro?», le preguntó Elena una tarde, mientras ayudaba a su amiga a elegir las invitaciones para la boda. Camila la miró con sorpresa. «¿A qué te refieres? Por supuesto que lo conozco. Vamos a casarnos en 3 meses. Es solo que a veces siento que hay partes de su vida que no comparte contigo. Nunca habla de su familia. Nunca has conocido a sus amigos de la infancia. No sé, me parece extraño». La novia descartó las preocupaciones de Elena con una risa. «Alejandro es reservado, eso es todo. Su familia vive lejos y no tiene buena relación con ellos. No todos tenemos la suerte de tener una familia perfecta como la mía.
Pero las palabras de Elena plantaron una semilla de duda en el corazón de Camila. Esa noche, mientras preparaba la cena para Alejandro, se encontró pensando en lo poco que sabía realmente sobre el hombre con el que iba a casarse. Conocía sus gustos actuales, sus aspiraciones futuras, pero su pasado era una nebulosa de información, vaga y generalidades. Cuando Alejandro llegó a casa, Camila intentó abordar el tema con sutileza. Amor, estaba pensando, ¿no crees que deberíamos intentar contactar a tu familia para la boda? Sé que no tienes buena relación con ellos, pero es un día importante. El rostro de Alejandro se transformó. Su habitual expresión relajada dio paso a una tensión evidente. Ya hemos hablado de esto, Camila. Mi familia y yo no tenemos contacto. Prefiero no remover el pasado. Pero ni siquiera me has contado qué pasó exactamente. Nada que merezca ser recordado, cortó él, y cambió rápidamente de tema. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Camila sintió que había un muro invisible entre ellos. Un muro construido con secretos y silencios que, hasta entonces, había ignorado en nombre del amor. Los días siguientes transcurrieron, con normalidad aparente. Los preparativos de la boda avanzaban. El vestido, el lugar, el banquete. Todo parecía encaminarse hacia el día perfecto con el que Camila había soñado. Pero la semilla de la duda seguía creciendo, alimentada por pequeños detalles que antes pasaba por alto. Llamadas que Alejandro respondía alejándose de ella, mensajes que ocultaba rápidamente, y esa expresión de alarma cuando ella mencionaba cualquier cosa relacionada con su pasado. A medida que el gran día se acercaba, la inquietud en el corazón de Camila crecía silenciosamente. Como gotas persistentes que finalmente forman un charco, las pequeñas sospechas comenzaron a acumularse en su mente. Ya no podía ignorar ciertos comportamientos de Alejandro que, vistos en conjunto, dibujaban un patrón inquietante. Una tarde, mientras Alejandro se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Camila no era el tipo de mujer que revisaba el móvil de su pareja, pero el nombre que apareció en la pantalla la dejó paralizada. Lucía. No habría sido alarmante si no fuera porque Alejandro siempre había insistido en que no mantenía contacto con ninguna exnovia, y Lucía era precisamente el nombre de su relación más seria antes de conocer a Camila. ¿Quién es Lucía?, preguntó directamente cuando Alejandro salió del baño, con el cabello aún húmedo. El rostro de Alejandro palideció momentáneamente antes de recuperar la compostura. Una colega del trabajo está ayudándome con un proyecto. ¿La misma Lucía con la que saliste durante 3 años? No, es otra Lucía, respondió él con demasiada rapidez. El mundo está lleno de mujeres con ese nombre, cariño. Camila asintió, fingiendo creerle, pero algo en su interior se quebró. Era la primera vez que sentía con certeza que Alejandro le estaba mintiendo descaradamente. Esa noche, mientras él dormía, Camila hizo algo que jamás pensó que haría. Revisó su teléfono. Los mensajes con Lucía habían sido borrados, lo que aumentó sus sospechas. ¿Por qué eliminar conversaciones con una simple colega de trabajo? Los días siguientes, Camila comenzó a prestar más atención a los detalles. Notó cómo Alejandro siempre llevaba consigo una pequeña llave que guardaba celosamente y que nunca había mencionado para qué era. Observó cómo evitaba ciertas calles cuando salían juntos, como si temiera encontrarse con alguien. Y sobre todo, percibió cómo su mirada cambiaba, volviéndose fría y distante, cuando ella intentaba profundizar sobre su pasado. Es extraño, le comentó a Elena durante un café. A veces siento que voy a casarme con un desconocido. ¿Has intentado investigar por tu cuenta?, sugirió Elena, preocupada por su amiga. Camila negó con la cabeza. ¿Cómo? No sé casi nada de su vida antes de conocerme. No tengo nombres, no tengo lugares, no tengo nada concreto. Tiene su apellido. Y en la era de Internet, eso puede ser suficiente. La sugerencia de Elena resonó en la mente de Camila durante todo el día. Esa noche, sentada frente a su computadora,
Con Alejandro en una supuesta cena de negocios, tecleó el nombre completo de su prometido, Alejandro Montero Herrera. Los resultados fueron desconcertantes. No había perfiles en redes sociales anteriores a 2 años atrás. Justo cuando comenzó su relación, no aparecía en fotos de graduación universitaria, aunque él aseguraba haber estudiado economía en una prestigiosa universidad. Era como si Alejandro Montero Herrera hubiera nacido el día que la conoció. La desconfianza se transformó en miedo. ¿Quién era realmente el hombre con el que iba a casarse en menos de un mes? ¿Por qué parecía no existir antes de entrar en su vida? Mientras seguía investigando, un escalofrío recorrió su espalda al encontrar una noticia antigua. Familia Herrera de luto tras trágico accidente. En la foto aparecía una familia, y entre ellos, un joven que guardaba un parecido inquietante con Alejandro. Pero el nombre bajo la imagen era otro: Martín Herrera. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La posibilidad de que Alejandro estuviera usando una identidad falsa era demasiado perturbadora para considerarla, y sin embargo, allí estaba esa foto, como una prueba tangible de que algo no encajaba. Cuando Alejandro regresó esa noche, Camila lo observó como si lo viera por primera vez. Su sonrisa encantadora, sus ojos penetrantes, su forma de moverse, con confianza por el espacio que compartían. Todo parecía igual, pero ahora había una sombra de duda que lo cubría todo. ¿Estás bien?, preguntó él, notando su mirada fija. Perfectamente, mintió ella, consciente de que necesitaba más información antes de confrontarlo. Solo estoy cansada con todos los preparativos de la boda. Alejandro se acercó y la besó tiernamente en la frente. Pronto todo habrá terminado y seremos marido y mujer. Para siempre. Esas últimas palabras que antes le habrían llenado de emoción, ahora provocaron un escalofrío en Camila. Para siempre. Con un hombre que podría ser un completo desconocido. A solo 2 semanas de la boda, Camila no podía soportar más el peso de sus sospechas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Con las manos temblorosas, imprimió la noticia que había encontrado online y la guardó en su bolso, decidida a confrontar a Alejandro esa misma noche. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Camila apenas tocó su comida, mientras Alejandro parloteaba sobre los últimos detalles del viaje de luna de miel que había organizado como sorpresa. Estaremos 2 semanas en las Maldivas. Playa, sol, y solo nosotros dos, decía él, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de su prometida. Alejandro, lo interrumpió Camila finalmente con voz firme pero temblorosa. Necesito preguntarte algo importante. Él dejó el tenedor sobre el plato y la miró con atención. Claro, cariño. ¿Qué sucede? Camila sacó lentamente la impresión de su bolso y la colocó sobre la mesa. ¿Quién es Martín Herrera? El rostro de Alejandro se transformó instantáneamente. La sonrisa desapareció. Sus ojos se oscurecieron, y una tensión visible se apoderó de su cuerpo. Por un breve instante, Camila vio a un hombre completamente diferente al que conocía. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó él con una frialdad que nunca antes había mostrado. Internet, y no has respondido mi pregunta. ¿Quién es Martín Herrera y por qué se parece tanto a ti? Alejandro se levantó bruscamente de la mesa, pasándose las manos por el cabello en un gesto de evidente ansiedad. Estás imaginando cosas, Camila. Ese hombre no se parece a mí. Es solo una coincidencia. ¿Coincidencia? Por favor, Alejandro, podrían ser hermanos. Y casualmente lleva tu segundo apellido. Además, ¿cómo explicas que no haya ninguna información sobre ti antes de hace 2 años? Es como si hubieras aparecido de la nada. Basta, gritó él golpeando la mesa con el puño. El estruendo hizo que Camila se sobresaltara. Nunca lo había visto así, tan fuera de control. Estás obsesionada, Camila. Primero con mi familia, luego revisando mi teléfono. Sí, me di cuenta. Y ahora esto. ¿Qué sigue? ¿Contratar a un detective privado? Solo quiero la verdad, respondió ella,
intentando mantener la calma aunque el corazón le latía con fuerza. Si vamos a casarnos, no debería haber secretos entre nosotros. Alejandro pareció calmarse ligeramente. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Su rostro había vuelto a ser el del hombre encantador que la había conquistado. Mi amor, todos tenemos partes de nuestro pasado que preferimos dejar atrás. Te he contado lo esencial. Vengo de una familia complicada. Tuve una infancia difícil y decidí cortar lazos con ese mundo para construir uno nuevo. Contigo. ¿No es eso suficiente? La mirada suplicante de Alejandro casi la convenció. Casi. Necesito saber quién eres realmente, insistió Camila. Necesito saber con quién me estoy casando. ¿Sabes quién soy? Soy el hombre que te ama más que a nada en este mundo, respondió él, besando suavemente sus manos. ¿No es eso lo único que importa? Camila quería creerle desesperadamente. Quería que sus palabras fueran suficientes para disipar todas sus dudas, pero la imagen de aquel joven en la noticia seguía grabada en su mente. Voy a posponer la boda, anunció finalmente. Necesito tiempo para pensar. El rostro de Alejandro se ensombreció nuevamente. No puedes hacer eso. Todo está pagado, los invitados confirmados. Sería un escándalo. Lo siento, pero no puedo casarme sintiendo que no te conozco realmente. Estás siendo irracional, Camila. Todo esto por una estúpida foto en internet que ni siquiera está clara. La discusión se prolongó durante horas. Alejandro alternaba entre súplicas emotivas y argumentos racionales, intentando convencerla de que sus sospechas eran infundadas. Finalmente, exhaustos ambos, Alejandro propuso un compromiso. Está bien. Si es tan importante para ti después de la boda, te contaré todo sobre mi pasado, cada detalle. Pero ahora, a 2 semanas de la ceremonia, no es el momento de remover cosas que solo causarán más tensión. Camila dudó. Una parte de ella quería creerle. Quería aferrarse a la idea de que Alejandro era exactamente quien decía ser. La otra parte, sin embargo, le gritaba que estaba cometiendo un grave error. Lo pensaré, fue lo único que pudo decir antes de retirarse a la habitación, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y sus secretos. El ultimátum de Alejandro solo intensificó la determinación de Camila. Si él no iba a revelar la verdad antes de la boda, ella tendría que descubrirla por sí misma. Con cada día que pasaba, el tiempo se agotaba y la presión aumentaba. Solo quedaban 10 días para la ceremonia, y Camila sentía que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida si no aclaraba sus dudas. Con una mezcla de culpa y resolución, Camila contactó a un viejo amigo de la universidad que trabajaba como investigador privado. Santiago aceptó ayudarla de inmediato, consciente de la urgencia de la situación. Necesito toda la información que puedas encontrar sobre Alejandro Montero Herrera, le explicó Camila en un café alejado de su vecindario, temerosa de ser vista. Y también sobre Martín Herrera. Creo que podría tratarse de la misma persona. Santiago tomó notas mientras Camila le proporcionaba todos los datos que conocía sobre su prometido. Fecha de nacimiento, al menos la que él había declarado, lugares donde supuestamente había estudiado, trabajos anteriores y cualquier otra información que pudiera ser útil. No te prometo resultados inmediatos, advirtió Santiago. Este tipo de investigaciones pueden llevar tiempo, especialmente si está utilizando una identidad falsa. Solo tengo 10 días, respondió Camila con desesperación. Haré lo posible, aseguró él, apretando brevemente su mano en señal de apoyo. Mientras esperaba noticias de Santiago, Camila decidió seguir investigando por su cuenta. La actitud de Alejandro había cambiado sutilmente desde aquella discusión. Parecía más vigilante, más cuidadoso con sus palabras y acciones. Ya no dejaba su teléfono desatendido, ni por un segundo, y había comenzado a hacer llamadas desde 1900, el baño con el agua corriendo, como si temiera ser escuchado. Una tarde, aprovechando que Alejandro tenía una reunión de trabajo, Camila decidió revisar minuciosamente el apartamento.
Nunca había hurgado entre las pertenencias de su prometido, respetando su espacio personal, pero ahora sentía que no tenía alternativa. En el fondo del armario, encontró una maleta pequeña que nunca había visto antes. Estaba cerrada con llave, pero la cerradura era sencilla. Con manos temblorosas, utilizó una horquilla para forzarla, técnica que había aprendido en sus años de adolescencia rebelde. El contenido de la maleta la dejó sin aliento. Había documentos con diferentes nombres: Alejandro Montero, Martín Herrera y Carlos Suárez. 3 identidades distintas, todas con fotografías de Alejandro en diferentes etapas de su vida. También había varios pasaportes, tarjetas de crédito y una cantidad considerable de dinero en efectivo en diferentes divisas. Pero lo que realmente heló la sangre de Camila fue una carpeta con recortes de periódicos. Todos hablaban de lo mismo: la misteriosa desaparición de una joven llamada María Valencia, ex prometida de Martín Herrera, ocurrida hace 3 años. La policía sospechaba de Martín, pero nunca pudieron encontrar pruebas suficientes para arrestarlo. Mientras intentaba procesar toda esta información, el teléfono de Camila vibró. Era un mensaje de Santiago: «Tenemos que hablar, urgente». Se encontraron 1 hora después en el mismo café. El rostro de Santiago reflejaba preocupación. «Lo que descubrí no es bueno, Camila», comenzó, entregándole una carpeta. «Alejandro Montero Herrera no existe, o al menos no existía hace 3 años. La identidad fue creada recientemente. El hombre con el que te vas a casar es, con casi toda seguridad, Martín Herrera». «¿Y quién es Martín Herrera?», preguntó Camila, aunque ya temía conocer la respuesta. «Un hombre sospechoso de estar involucrado en la desaparición de su ex prometida, María Valencia. Nunca fue condenado por falta de pruebas, pero la investigación sigue abierta». Poco después de que el caso se enfriara, Martín desapareció. Y aproximadamente en esa misma época, Alejandro Montero apareció en escena. Camila sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Las piezas encajaban de una manera aterradora. El hombre con el que había compartido su vida durante 2 años, el hombre al que había entregado su corazón, podría ser un criminal fugitivo. «Hay más», continuó Santiago, su voz ahora casi un susurro. «María Valencia no es la única. Hay al menos otra mujer, Lucía Mendoza, que estuvo comprometida con un tal Carlos Suárez hace 5 años. Desapareció misteriosamente poco antes de la boda. Y adivina qué, Carlos Suárez se parece sospechosamente a tu prometido». «Lucía», murmuró Camila, recordando el nombre que había visto en el teléfono de Alejandro. Recibió un mensaje de alguien llamado Lucía hace unas semanas. Santiago palideció. «Eso no tiene sentido. Lucía Mendoza está desaparecida desde hace años». «A menos que no esté desaparecida», reflexionó Camila. «A menos que esté cooperando con él de alguna manera». La mente de Camila trabajaba a toda velocidad. Si Lucía estaba viva y en contacto con Alejandro, ¿qué significaba eso? ¿Era cómplice? ¿Una víctima más bajo su control? ¿O tal vez alguien que intentaba advertirle? «Necesito encontrar a esta Lucía», decidió Camila. Ella podría tener respuestas. «Es demasiado peligroso», advirtió Santiago. «Si Alejandro descubre que estás investigando, ¿quién sabe de lo que es capaz?» «¿Qué alternativa tengo? La boda es en 10 días. No puedo simplemente cancelarla, sin una explicación. Y tampoco puedo continuar como si nada pasara». Santiago meditó por un momento. «Tengo un contacto en la policía. Podríamos presentar toda esta información y que ellos se encarguen. ¿Y si no tienen suficientes pruebas? ¿Y si lo dejan libre? Estaría en peligro», argumentó Camila. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Santiago seguiría investigando, especialmente intentando localizar a Lucía Mendoza, mientras Camila mantendría las apariencias con Alejandro para no levantar sospechas. Acordaron comunicarse exclusivamente a través de un teléfono prepago que Santiago le proporcionó. De Minuson, vuelta en casa,
Camila encontró a Alejandro preparando la cena. Su sonrisa cálida y su comportamiento afectuoso contrastaban brutalmente con la imagen del hombre peligroso que las evidencias dibujaban. ¿Dónde estabas?, preguntó casualmente. Te llamé varias veces. Con Elena, mintió Camila, odiándose, por haberse convertido también en una experta en el engaño. Estábamos ultimando detalles del vestido. Todo tiene que ser perfecto para nuestra gran día, respondió él, besándola suavemente en los labios. Solo unos días más, y serás mi esposa para siempre. Esas últimas palabras, que una vez la habían llenado de ilusión, ahora resonaban como una amenaza velada en los oídos de Camila. El día anterior a la boda, Camila se encontraba al borde de un colapso nervioso. Santiago no había logrado localizar a Lucía Mendoza, y las pruebas que habían reunido, aunque inquietantes, seguían siendo circunstanciales. No había nada concreto que pudiera llevar a Alejandro ante la justicia. La despedida de soltera, organizada por Elena, fue una tortura para Camila. Tuvo que fingir alegría mientras su mente no dejaba de dar vueltas a la pesadilla en la que se había convertido su vida. En un momento de la noche, se excusó para ir al baño y revisó el teléfono prepago. Había un mensaje de Santiago. Encontré algo. Nos vemos en 1 hora en el lugar de siempre. Con el corazón acelerado, Camila inventó una emergencia y se despidió de sus amigas. Elena, preocupada por su estado, insistió en acompañarla. No es necesario, protestó Camila, pero la determinación en los ojos de su amiga la hizo ceder. No te voy a dejar sola, no esta noche, no en el estado en que estás, insistió Elena. En el café, Santiago las esperaba con un sobre manila en las manos. Su expresión era grave. Lo que encontré cambia todo, dijo sin preámbulos, extendiendo el sobre hacia Camila. Creo que deberías verlo tú misma. Con manos temblorosas, Camila abrió el sobre. Dentro había varias fotografías. En la primera, se veía a una mujer joven y atractiva, que supuso era Lucía Mendoza. La siguiente mostraba a la misma mujer, pero varios años después con una apariencia ligeramente diferente. Cabello teñido, gafas, como si intentara pasar desapercibida. Estaba junto a un hombre que Camila reconoció de inmediato, Alejandro. Pero fue la tercera fotografía la que la dejó sin aliento. Era una imagen reciente, tomada aparentemente con teleobjetivo. Mostraba a Alejandro y Lucía en lo que parecía ser un apartamento, en una situación claramente íntima. Están juntos, murmuró Camila, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo este tiempo han estado juntos. Hay más, dijo Santiago, señalando las últimas fotografías. Eran imágenes de documentos, actas de matrimonio. Alejandro, o Martín, o como quiera que se llamara realmente, se había casado con Lucía Mendoza hace 5 años bajo el nombre de Carlos Suárez, y lo más impactante, nunca se habían divorciado. Es un estafador, explicó Santiago. Se casa con mujeres adineradas, gana su confianza, y luego desaparece con su dinero. Lucía no fue una víctima, es su cómplice. Representan esta farsa una y otra vez. Pero María Valencia sigue desaparecida, señaló Elena, que había estado escuchando en silencio. Porque probablemente no quiso cooperar, respondió Santiago. O descubrió la verdad antes de la boda y amenazó con exponerlos. Camila sintió náuseas. ¿En qué se había convertido su vida? ¿Cómo no había visto las señales? Todo el amor que creía sentir por Alejandro se transformó en un instante en horror y repulsión. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz temblorosa. La boda es mañana. Tienes que cancelarla, dijo Elena firmemente. No puedes casarte con ese monstruo. Si cancelamos abruptamente podría sospechar y huir, intervino Santiago. O peor aún, podría intentar silenciar a Camila si cree que sabe demasiado. Los tres quedaron sumidos en un tenso silencio, considerando las opciones. Fue Elena quien finalmente propuso un plan. La boda debe seguir adelante, dijo con determinación. Pero no será una boda real.
Será una trampa. La idea era audaz. Permitir que la ceremonia comenzara normalmente, pero en un momento clave, exponer públicamente a Alejandro. Santiago contactaría a la policía para que estuvieran presentes, disfrazados de invitados. Elena se encargaría de preparar las pruebas visuales, las fotografías, los documentos, todo proyectado en una pantalla para que todos los presentes pudieran verlo. Y yo me encargaré de provocar la revelación final, concluyó Camila con una firmeza que no sabía que poseía. Cuando el sacerdote me pida que me quite el velo para proceder con los votos, ese será el momento. El plan era arriesgado, pero no veían otra alternativa. Si Camila simplemente desaparecía, Alejandro podría buscar a otra víctima. Si lo confrontaba en privado, podría ser peligroso para ella. La exposición pública, con la policía presente, era la única forma de asegurarse de que pagaría por sus crímenes. Esa noche, al regresar a casa, Camila encontró a Alejandro esperándola con una copa de champaña. Por nuestra última noche como solteros, brindó él, con esa sonrisa encantadora que ahora le parecía la máscara de un depredador. Camila forzó una sonrisa y chocó su copa con la de él. Por mañana, respondió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de caer en su trampa. Y en mí no me siento como mañana la trampa se volvería contra él. El día de la boda amaneció radiante, con un cielo despejado y una suave brisa primaveral que parecía burlarse de la tormenta emocional que Camila experimentaba. En la habitación del hotel donde se preparaba junto a sus damas de honor, cada segundo parecía estirarse dolorosamente. Elena permanecía a su lado, vigilante, transmitiendo con miradas y gestos sutiles el apoyo que necesitaba para no desmoronarse. «¿Santiago ha confirmado que todo está listo?», susurró Camila mientras la maquillista le daba los últimos retoques. Elena asintió discretamente. «La policía está en posición. 3 agentes entre los invitados y 2 más en la entrada de la iglesia. Santiago tiene todas las pruebas listas para ser proyectadas. Solo necesitamos tu señal». El plan era preciso. Camila caminaría hasta el altar como estaba previsto. Cuando el sacerdote le pidiera que se quitara el velo para continuar con la ceremonia, ella daría la señal a Elena, quien activaría la proyección de las pruebas en una pantalla lateral que supuestamente serviría para mostrar un video romántico de la pareja. Simultáneamente, Santiago alertaría a los policías para que se acercaran al altar. La trampa estaba perfectamente diseñada. Sin embargo, había un detalle que mantenían en secreto. Lucía Mendoza. Santiago había logrado contactarla la noche anterior, ofreciéndole inmunidad parcial a cambio de su cooperación. Sorprendentemente, Lucía había aceptado. Estaba cansada de huir, cansada de vivir bajo el control manipulador de Alejandro. Estaría presente en la ceremonia, oculta entre los invitados, lista para aparecer en el momento crucial. A las 5 en punto de la tarde, Camila llegó a la iglesia. Su padre, orgulloso e ignorante de la verdadera situación, la esperaba para acompañarla por el pasillo. El edificio estaba magníficamente decorado con flores blancas y doradas, velas que creaban una atmósfera íntima y romántica, y música suave que inundaba el espacio. Todo era perfecto, excepto por el hecho de que estaba a punto de exponer a su prometido como un criminal. «Estás preciosa», le dijo su padre con ojos húmedos de emoción. «Alejandro es un hombre afortunado». Camila asintió, incapaz de pronunciar palabra. La idea de caminar hacia el altar, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir, le provocaba un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Los acordes de la marcha nupcial comenzaron a sonar. Las puertas se abrieron, y todos los invitados se pusieron de pie, girándose para admirar a la novia. Al final del pasillo, junto al altar, Alejandro la esperaba con una sonrisa radiante. Vestido con un elegante traje negro, parecía la imagen perfecta del novio enamorado. Nadie podría imaginar la oscuridad que se escondía tras esa fachada impecable. Con cada paso que daba hacia él, el corazón de Camila latía más fuerte.
Se preguntó cuántas mujeres habrían recorrido ese mismo camino antes que ella, creyendo caminar hacia el amor cuando en realidad se dirigían hacia una trampa. María Valencia, Lucía Mendoza, ¿cuántas más habría? Al llegar al altar, su padre entregó su mano a Alejandro, quien la tomó con delicadeza, besándola suavemente como había ensayado tantas veces. Sus ojos se encontraron, y Camila vio en ellos algo que le heló la sangre, una frialdad calculadora, completamente ajena al amor que fingía profesarle. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor, la fidelidad y el compromiso. Cada frase resultaba, irónicamente dolorosa para Camila, quien sabía que el hombre a su lado había violado todos esos principios repetidamente. Finalmente, llegó el momento esperado. Antes de proceder con los votos matrimoniales, pido a la novia que se quite el velo para que podamos continuar con este sagrado sacramento, anunció el sacerdote con voz solemne. Camila respiró profundamente. Este era el momento. Con manos temblorosas comenzó a levantar el velo que cubría su rostro. De reojo, vio cómo Elena hacía una señal discreta a Santiago, quien estaba preparado junto al equipo de proyección. Pero antes de que pudiera completar, el gesto Alejandro la detuvo tomando suavemente sus manos. «Espera», dijo en voz baja, solo para ella. «Hay algo que debo decirte antes». El corazón de Camila se detuvo. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto su plan? «Sé lo que has estado haciendo, Camila», continuó él, manteniendo la sonrisa para que los invitados no sospecharan nada. «Sé que has estado investigándome. Sé que conociste a Santiago. Sé todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. ¿Cómo era posible? Habían sido extremadamente cuidadosos. «También sé que la policía está aquí», añadió, ampliando su sonrisa mientras sus ojos se tornaban fríos como el hielo. «Y sé que planeas exponerme públicamente. Un plan brillante, debo admitir, pero incompleto». «¿Qué quieres decir?», logró articular Camila, sintiendo cómo el miedo paralizaba cada músculo de su cuerpo. «Que no estoy solo», respondió él inclinándose para besarla en la mejilla. Aprovechando la cercanía, susurró: «Elena ha estado conmigo todo este tiempo. Fue ella quien me alertó de tus sospechas. Fue ella quien me contó cada detalle de 1900, tu investigación. Fue ella quien traicionó tu confianza, igual que lo hizo con María Valencia hace 3 años». Camila sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Instintivamente, buscó a Elena entre las damas de honor. Su amiga la miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de tristeza y resolución que confirmaba las palabras de Alejandro. «Pero eso no es todo», continuó él, disfrutando claramente del momento. «Tu querido investigador privado, Santiago, digamos que tuvo un pequeño accidente esta mañana. No podrá unirse a nosotros en este día tan especial». El horror se apoderó de Camila. Santiago, el único que conocía todos los detalles del plan, el único que sabía exactamente qué policías estaban involucrados, qué le había pasado. Como leyendo sus pensamientos, Alejandro añadió: «No te preocupes, no está muerto. Al menos no todavía. Su vida depende de que esta ceremonia continúe sin contratiempos. Un solo gesto sospechoso de tu parte, y mi asociado, que lo mantiene vigilado, recibirá la orden de terminar el trabajo». Camila miró desesperadamente alrededor, buscando ayuda. Los invitados sonreían, ajenos al drama que se desarrollaba frente a ellos. Los policías infiltrados permanecían en sus posiciones, esperando una señal que nunca llegaría. Todo su cuidadoso plan se había desmoronado en segundos. «Y ahora, mi amor», dijo Alejandro en voz alta para que todos pudieran oírlo, «¿por qué no te quitas el velo para que podamos continuar con nuestra boda?» Con manos temblorosas, Camila comenzó a levantar el velo. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero para los presentes, eran simplemente lágrimas de emoción. Justo cuando el velo estaba a punto de revelar completamente
Su rostro, una voz resonó desde el fondo de la iglesia. «Detengan esta ceremonia». Todos los invitados se giraron sorprendidos. De pie en el pasillo central, avanzando con paso decidido hacia el altar, estaba una mujer que Camila reconoció de inmediato por las fotografías, Lucía Mendoza. «Esta boda es una farsa», declaró Lucía con voz firme. «Este hombre ya está casado. Conmigo». Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Alejandro palideció, claramente sorprendido por la aparición inesperada. «Y no solo eso», continuó Lucía, cada vez más cerca del altar. «Su verdadero nombre no es Alejandro Montero, es Martín Herrera, un estafador buscado en 3 países por fraude, bigamia y asesinato». El caos se desató en la iglesia. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez, algunos poniéndose de pie, otros sacando sus teléfonos para grabar la escena. Alejandro, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó mantener el control. «Esta mujer está claramente perturbada», dijo en voz alta, forzando una risa nerviosa. «Seguramente ha confundido». «¿Confundirte, Martín?», lo interrumpió Lucía, ahora a solo unos metros del altar. «¿O debería llamarte Carlos? ¿O tal vez Alejandro? ¿Cuántos nombres más has usado para engañar a mujeres inocentes?». Camila, encontrando una fuerza que no sabía que poseía, se apartó de Alejandro. «Es cierto», afirmó con voz temblorosa pero decidida. «He encontrado pruebas. Este hombre es un impostor». Alejandro miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en Elena, buscando ayuda, pero ella permanecía inmóvil, con una expresión de absoluto terror en su rostro. «Elena», siseó Alejandro, «haz algo». Pero Elena no se movió. En ese momento, Camila comprendió la verdad. Elena no había traicionado su confianza. Alejandro había estado jugando su última carta, intentando sembrar la duda y la confusión. Los policías, alertados por el alboroto, comenzaron a moverse hacia el altar. Alejandro, viendo que estaba atrapado, hizo un último intento desesperado. Sacó rápidamente un pequeño objeto de su bolsillo, una navaja. «Nadie se mueva», amenazó, colocando el filo contra el cuello de Camila, «o la novia no vivirá para ver el final de su gran día». El tiempo pareció detenerse en la iglesia. Los invitados, paralizados por el miedo, observaban la escena con horror. Los policías, ahora claramente identificables al haber sacado sus armas, formaban un semicírculo alrededor del altar, manteniendo una distancia prudente para no provocar a Alejandro. Camila sentía el frío metal de la navaja contra su piel. Un ligero temblor en la mano de Alejandro le provocaba pequeños cortes superficiales, pero el verdadero dolor venía de la traición, de saber que el hombre al que había amado no existía realmente. «Suelta el arma, Herrera», ordenó uno de 1900 los policías. «Estás rodeado, no hay salida». Alejandro soltó una risa amarga. «Siempre hay una salida», respondió, apretando a Camila contra su cuerpo. «Y ella es mi pasaporte». Con movimientos calculados comenzó a retroceder lentamente hacia una puerta lateral, arrastrando a Camila consigo. Sus ojos, antes cálidos y seductores, ahora mostraban una frialdad y determinación aterradoras. «Si alguien intenta seguirnos, ella muere», advirtió. «No tengo nada que perder». Camila sabía que decía la verdad. Había visto las pruebas de lo que era capaz. Había leído sobre María Valencia. Había escuchado el testimonio de Lucía. Era un hombre sin escrúpulos. Un depredador que no dudaría en acabar con su vida si eso le permitía escapar. Mientras avanzaban hacia la salida, Camila estableció contacto visual con Elena, quien seguía en su lugar entre las damas de honor. En la mirada de su amiga había una determinación férrea que le transmitió un mensaje claro. «No estás sola». Fue entonces cuando Camila tomó una decisión. No sería otra víctima más. No permitiría que Alejandro escapara para continuar con su juego perverso, para engañar y destruir a otras mujeres, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida.
Alejandro, susurró, utilizando deliberadamente el nombre falso que él había elegido. O Martín o quien quiera que seas realmente. Cállate, siseó él presionando más la navaja contra su cuello. Sabes que no saldrás de aquí, continuó ella, ignorando la amenaza. Aunque logres llevarme contigo, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que te encuentren? Tu rostro estará en todos los noticieros, en todas las redes sociales. Cada policía del país te estará buscando. Algo en sus palabras pareció hacer mella en él. Por un instante la presión de la navaja disminuyó ligeramente. Hay otra opción, propuso Camila aprovechando ese momento de duda. Entrégate ahora, coopera con la policía. Tal vez puedas conseguir un trato, una sentencia reducida. ¿Y pasar el resto de mi vida en prisión? Respondió él con desprecio. No, gracias, prefiero arriesgarme. Habían llegado a la puerta lateral. Solo unos pasos más y estarían fuera de la iglesia. Camila sabía que era ahora o nunca. ¿Sabes por qué nunca sospeché antes? Preguntó, cambiando deliberadamente el tono de la conversación. Porque realmente te amaba. Creía en ti, en nosotros. Incluso cuando encontré esas pruebas, una parte de mí seguía esperando que hubiera una explicación, que todo fuera un malentendido. Alejandro dudó, visiblemente afectado por sus palabras. Durante un segundo, muy breve pero crucial, su agarre se aflojó ligeramente. Camila aprovechó ese instante. Con un movimiento rápido y decidido, levantó su codo y lo clavó con todas sus fuerzas en el estómago de Alejandro. El impacto lo hizo doblarse de dolor, reduciendo momentáneamente la presión de la navaja. Fue suficiente para que Camila se liberara con un giro brusco, alejándose de su alcance. Alejandro, recuperándose rápidamente, intentó atraparla de nuevo, pero los policías ya estaban sobre él. En segundos fue reducido y esposado, mientras gritaba amenazas y maldiciones que resonaban en toda la iglesia. Camila, temblando incontrolablemente, fue inmediatamente atendida por los paramédicos que habían sido alertados. Las pequeñas heridas en su cuello sangraban levemente, pero el verdadero daño era invisible. La confianza destruida, el amor convertido en cenizas, la sensación de vulnerabilidad que sabía que la acompañaría durante mucho tiempo. Elena corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo protector. «Lo lograste», susurró con lágrimas en los ojos. «Fuiste tan valiente». «Él dijo que estabas con él», recordó Camila, separándose ligeramente para mirar a su amiga. «Dijo que lo habías ayudado». Elena negó con vehemencia. «Era una mentira, Camila». Un último intento desesperado de sembrar la duda entre nosotras. Siempre sospeché de él, desde el primer día. Por eso te advertí, aunque no tenía pruebas concretas. En ese momento, Lucía se acercó a ellas. De cerca, su rostro mostraba las marcas de años de miedo y ansiedad, pero también una fuerza interior que había encontrado para enfrentar a su torturador. «Gracias», dijo simplemente Camila, extendiendo su mano hacia ella. Lucía la tomó, apretándola con firmeza. Era lo mínimo que podía hacer. Él me destruyó, pero no podía permitir que te hiciera lo mismo a ti, a ninguna otra mujer. Los invitados, aún conmocionados por lo ocurrido, comenzaron a abandonar la iglesia bajo la dirección de los oficiales. La boda de ensueño se había convertido en una pesadilla pública, y Camila sabía que esto sería solo el comienzo. Vendrían las preguntas, los interrogatorios, el juicio, un largo proceso para asegurarse de que Alejandro, o Martín, pagara por todos sus crímenes. Mientras los paramédicos terminaban de atender sus heridas, Camila miró a su alrededor. El altar decorado con flores blancas, las velas que aún ardían suavemente, los pétalos esparcidos por el pasillo. Todo tan perfecto, tan meticulosamente planeado para un final feliz que nunca llegaría. Y sin embargo, en medio de esa desolación, sentía un extraño alivio. Había escapado, había sobrevivido, y lo más importante, había evitado que otras mujeres cayeran en la misma trampa.
No era el final que había imaginado para ese día, pero quizás era el que necesitaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, sentándose a su lado. Camila tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el peso de los últimos días comenzaba lentamente a aligerarse. Ahora, respondió con voz cansada pero firme, comienzo de nuevo. Una mentira, como todas las que han salido de su boca, continuó Elena, señalando a Alejandro, que era escoltado fuera de la iglesia. Intentó sembrar la duda entre nosotras porque sabía que juntas éramos más fuertes. Los invitados permanecían atónitos, algunos todavía grabando con sus teléfonos lo que sin duda se convertiría en un video viral en cuestión de horas. El padre de Camila se acercó a ella, confundido y horrorizado por lo que acababa de presenciar. «Mi niña, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque temía por tu seguridad», respondió Camila, abrazando fuertemente a su padre. «Por la seguridad de todos». Mientras los paramédicos insistían en llevarla al hospital para una revisión más exhaustiva, un oficial se acercó con noticias urgentes. «Señorita Vázquez, hemos encontrado a su amigo Santiago. Está herido pero estable. Lo estaban manteniendo, cautivo en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad». Una ola de alivio recorrió el cuerpo de Camila. Al menos Santiago estaba vivo. En ese momento, Lucía Mendoza se acercó tímidamente. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. «Lamento no haber hablado antes», dijo con voz quebrada. «Durante años viví aterrorizada, convencida de que si lo delataba, me encontraría y acabaría conmigo como lo hizo con María. Entonces María está...» Camila no pudo terminar la pregunta. «Muerta, sí», confirmó Lucía con tristeza. «Ella descubrió la verdad antes de la boda, igual que tú. Pero a diferencia de ti, decidió confrontarlo a solas. Fue la última. ¿Ves que alguien la vio con vida?» El oficial que escuchaba la conversación tomó nota rápidamente. «Señorita Mendoza, necesitaremos una declaración formal. Esta información podría ser crucial para resolver el caso de desaparición de María, Valencia». Lucía asintió, lista por fin para contar toda la verdad. «Les mostraré dónde está enterrada. He vivido con ese conocimiento demasiado tiempo». Mientras los policías organizaban el traslado de Lucía para iniciar la búsqueda, uno de los agentes se acercó a Camila con una pequeña maleta negra en la mano. «Encontramos esto en el auto de Herrera. Parece que tenía todo preparado para huir después de la ceremonia». Al abrir la maleta, Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dentro había pasaportes falsos con su foto, y la de Alejandro bajo diferentes nombres. Billetes de avión para esa misma noche con destino a un país sin tratado de extradición. Y lo más perturbador, una póliza de seguro de vida a su nombre por una cantidad millonaria, con Alejandro como único beneficiario. «Dios mío», murmuró Elena, observando el contenido. «No solo planeaba estafarte, iba a matarme», completó Camila, sintiendo cómo todo su cuerpo temblaba ante la revelación. Como hizo con María, el sacerdote que había permanecido en shock durante toda la situación, se acercó a Camila con expresión compasiva. «Hija mía, hoy Dios ha puesto su mano sobre ti. Lo que parecía ser el día más feliz de tu vida, se convirtió en una prueba terrible, pero has sobrevivido, has impedido que ese hombre siguiera causando dolor». Camila asintió en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No solo había salvado su propia vida, sino potencialmente las vidas de muchas otras mujeres que podrían haber caído en las redes de Alejandro en el futuro. Mientras era acompañada fuera de la iglesia, rodeada por el apoyo de sus seres queridos y bajo la mirada atónita de los invitados, Camila miró una última vez el altar donde minutos antes había estado a punto de unir su vida a un monstruo. Las flores blancas, las velas encendidas, la música que aún sonaba débilmente, todo formaba un contraste surrealista con la pesadilla que acababa de vivir. 6 meses después, Camila se encontraba sentada en la primera fila de la sala del tribunal,
El juicio contra Martín Herrera alias Alejandro Montero alias Carlos Suárez llegaba a su fin. Las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios de Lucía, los documentos encontrados, los cuerpos de María Valencia y otras 2 víctimas descubiertos gracias a la información proporcionada por Lucía. El juez dictó su sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los oficiales se llevaban a Martín, este dirigió una última mirada cargada de odio hacia Camila, pero esta vez ella no sintió miedo. Lo miró directamente a los ojos sin parpadear, mostrándole que ya no tenía poder sobre ella. Al salir del tribunal, varios periodistas la abordaron. Desde que la historia había salido a la luz, Camila se había convertido en un símbolo de valentía y resistencia para muchas mujeres. Su caso había inspirado a otras víctimas a denunciar situaciones similares, desenmascarando a otros depredadores que se escondían tras sonrisas encantadoras y promesas de amor eterno. Camila, ¿qué mensaje le darías a otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares?, preguntó una reportera acercando el micrófono. Camila respiró profundamente antes de responder. Su mirada, antes llena de inocencia y confianza ciega, ahora reflejaba una sabiduría duramente ganada. Les diría que confíen en su intuición, que presten atención a esas pequeñas señales de alarma que a menudo ignoramos en nombre de la amor. Que investiguen, que pregunten, que no tengan miedo de buscar la verdad por dolorosa que pueda ser. Hizo una pausa, recordando aquellos momentos en los que había sentido que algo no encajaba, pero había preferido ignorarlo. Les diría también que no están solas, que hay ayuda disponible, personas dispuestas a escuchar y creer en ellas. Yo tuve la suerte de contar con amigos como Elena y Santiago, que arriesgaron sus vidas para salvar la mía. No todas tienen esa red de apoyo, y por eso es tan importante que compartamos estas historias. Al lado de Camila, Elena asintió con una sonrisa de orgullo. Habían pasado por el infierno juntas y habían salido más fuertes. ¿Has podido recuperar la confianza en el amor después de lo ocurrido?, preguntó otro periodista. El amor, verdadero, no manipula, no controla, no aísla, respondió Camila con firmeza. Lo que Martín Herrera sentía por mí no era amor, era obsesión y codicia. He aprendido a distinguir la diferencia, y sí, creo que algún día volveré a confiar, pero mientras tanto, estoy aprendiendo a amarme a mí misma lo suficiente como para no conformarme con menos de lo que merezco. Camila ahora dirigía una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de fraudes románticos y violencia de género. El dinero de su familia, que una vez había sido el objetivo de Martín, ahora servía para proteger a otras potenciales víctimas, para educar sobre las señales de alarma en relaciones tóxicas y para proporcionar apoyo legal a quienes lo necesitaban. Aquella tarde, mientras caminaba por el parque con Elena, reflexionaba sobre cómo un evento tan traumático había transformado completamente su vida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó a su amiga. Aquel día en la iglesia, cuando el sacerdote me pidió que me quitara el velo, Martín pensó que había ganado. No sabía que ese simple acto revelaría no solo mi rostro, sino toda su verdad oculta. Elena tomó su mano con cariño. Los velos son curiosos, ¿verdad? Pueden ocultar, pero también, cuando se levantan en el momento adecuado, pueden revelarlo todo. La historia de Camila se hizo viral, llegando a millones de personas en todo el mundo. Su testimonio, valiente y sincero, inspiró a otras a compartir sus propias experiencias, creando una red de apoyo y alerta que traspasaba fronteras. ¿Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, te has preguntado alguna vez cuántos velos hay en tu vida? ¿Cuántas verdades permanecen ocultas detrás de sonrisas perfectas y palabras estudiadas? Recuerda que a veces, las revelaciones más impactantes surgen en los momentos y lugares más inesperados, como un sacerdote pidiendo a una novia que se quite el velo, solo para descubrir que lo que había debajo cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Si esta historia te ha impactado, compártela. Podría ser la señal de alarma que alguien necesita escuchar hoy. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre será el primer paso hacia la libertad.